أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Cuando los hipócritas y los de corazón enfermo dijeron: su religión ha ofuscado a estos hombres, pero quien pone su confianza en Allah verá que en verdad Allah es poderoso, sabio. El contexto de este versículo, como se ve en los versículos anteriores, es que Allah está hablando acerca de todo relacionado con la primera batalla en la historia del Islam, la batalla de Badr. Y claro, cuando los musulmanes salieron, habían como 313 a un lado, los musulmanes sin medios para una batalla así, y al otro lado habían 1000 guerreros del parte de los enemigos. Y habían dos grupos que Allah ha mencionado aquí que hicieron este comentario. Uno, los hipócritas. Claro que sí, había un grupo de hipócritas en la ciudad de Medina, como escuchamos hoy también en el sermón del viernes. Y ellos dijeron que su religión ha ofuscado a estos hombres, es decir, que esta religión ha prometido todo en el mundo y en el más allá para esas personas, y por eso están confiando en estas cosas, y por lo tanto han salido y por lo tanto están yendo a esa batalla sin ningún recurso ni esperanza para triunfar. Y el otro la dice: y los de corazón enfermo. Una interpretación de esta parte es que había un grupo de musulmanes también entre la gente de Meca, que no habían dejado sus casas, no habían hecho esta migración para ir a la ciudad de Medina. Y básicamente por miedo de su cultura, de su sociedad, por sus familiares, ellos unieron en la guerra con los incrédulos contra los musulmanes. Tenían fe de cierta manera, ¿no?, en sus corazones, pero todavía no habían podido dejar o hacer este sacrificio de emigrar desde sus casas y unirse abiertamente con los musulmanes. También ellos, por haber no creído en tal manera, habían pensado o estaban pensando lo mismo, que los musulmanes son correctos, ¿no? Ellos habían creído en su mensaje, pero no tenían tanta fe para decir que van a triunfar en esta manera sobre los incrédulos. Y lo que pasa es que cuando una persona hace sacrificios en el camino de Allah, Allah pone más confianza en su corazón. Esa persona puede hacer las cosas que para los demás parecen imposibles. Pero así Allah dice: pero quien pone su confianza en Allah verá que en verdad Allah es poderoso, sabio. Allah dice que no salieron con esperanza en su propio poder ni sus propios recursos, sino que salieron de sus casas con confianza en Allah, y por lo tanto, como la historia nos muestra, triunfaron sobre la gente de Meca. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Ojalá pudieras ver cuando los ángeles se llevan las almas de los incrédulos, golpeándolos en los rostros y en las espaldas, diciendo: probad el castigo del fuego. Allah dice aquí que el castigo, lo que estas personas van a experimentar después de la muerte, es según su pecado, es según su vicio. Los ángeles van a golpear a estas personas en los rostros y en las espaldas. ¿Por qué esos dos lados? Porque estos dos lados fueron involucrados en este pecado de hipocresía. Una hipócrita habla con su boca y se enfrenta a los musulmanes y dice cosas que no son correctas. Y por lo tanto, su cara va a recibir un castigo. Y el otro lado, cuando viene el momento de hacer buenas obras, de unirse con la comunidad, de hacer sacrificios y mostrar a través de acciones que esta persona es con la comunidad de los musulmanes, muestra su espalda, no se une al grupo de los musulmanes, sino que corre al otro lado y hace diferentes excusas. Se le dice que por lo tanto va a recibir un castigo en su espalda.
porque estos dos fueron involucrados. Ahí son testigos contra esa persona y su hipocresía. Probad el castigo del fuego. Pues el Islam siempre nos enseña que el castigo es según el pecado. El castigo es una consecuencia de las acciones viciosas y no es un castigo que viene sin razón o sin justicia. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Esto es por lo que vuestras manos hicieron anteriormente, pues sabed que Allah no es en absoluto injusto con sus siervos. Pues como ya expliqué, el castigo en este caso Allah dice es por las manos de estas personas y sus propias acciones. No es algo lo que Allah está imponiendo sobre ellos. Y Allah no es en absoluto injusto con sus siervos. Allah dice que no es injusticia el castigo en este caso, es una consecuencia de sus acciones. Y claro, para cada acción hay una consecuencia. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Cuando una persona se somete ante Allah y tiene la fe correcta y las acciones correctas, sus acciones van a traer buenos resultados. Pero cuando una persona no tiene la fe correcta, no tiene las obras correctas, sus acciones van a traer resultados negativos. Pero Allah dice que no es injusto. Explica cada cosa, pone las cosas ante nosotros y nosotros elegimos nuestro camino. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Su ejemplo es como el del pueblo del faraón y los que los precedieron no creyeron en los signos de Allah. Así pues, Allah los castigó por sus pecados. En verdad, Allah es poderoso y severo en el castigo. Allah dice en el Sagrado Corán que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era como el profeta Moisés. Y por lo tanto hay similitudes entre la vida del profeta Moisés y su pueblo y la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su pueblo y sus compañeros también. Pues Allah aquí dice que el ejemplo de la batalla de Badr es como el ejemplo del pueblo del faraón. Ellos también fueron destruidos. Cuando él y su ejército persiguió a los israelitas, era como lo mismo. Ellos tenían todos los guerreros, todos los recursos, todas las armas, y los israelitas no tenían nada. Básicamente ellos estaban huyendo de la persecución. Y algo similar ocurrió también entre los musulmanes y sus enemigos. Y en los dos casos Allah mostró un milagro. En los dos casos el grupo que estaba persiguiendo a los creyentes básicamente fue destruido. Pues Allah dice, Allah los castigó por sus pecados. No era un castigo sin razón. Tenían pecados muy grandes de persecución y otras cosas y por lo tanto vieron este castigo. Y Allah dice, es poderoso y severo en el castigo. Allah no castiga mucho, digamos, a Él le gusta perdonar, pero cuando viene el momento del castigo es muy severo. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Esto es porque Allah nunca cambiaría una gracia concedida a un pueblo mientras no cambiaran su propia condición, pues sabed que Allah es quien todo lo oye, el omnisciente. Aquí un principal muy importante para las comunidades que quieren crecer, para las comunidades que quieren mejorar sus vidas, ¿no? Y su tiempo en este mundo. Allah dice que no cambia una gracia lo que Allah ha dado a un pueblo mientras no cambian su propia condición. Pues hay dos lados aquí. Uno es que si Allah ha concedido una gracia a un pueblo, Allah no quita esto desde el pueblo hasta que no dejan de seguir sus mandamientos y si siguen haciendo buenas cosas, siguen el camino recto, Allah no quita la bendición. Y en este caso, Allah dio
en el contexto, ¿no? En lo que estamos viendo. Allah dio el poder y la autoridad de la familia o el pueblo de Quraysh en la ciudad de la Meca. Y no quitó esto para muchas generaciones, digamos, ¿no? Pero cuando ellos se opusieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y empezaron a perseguir a los creyentes, Allah tomó esta bendición desde ellos. Y lo mismo con los musulmanes. Ellos fueron bendecidos espiritualmente desde el principio, pero no recibieron la autoridad en la tierra, ni los puestos altos en gobiernos, ni nada así en el principio. Pero ellos habían cambiado su interior. Y Allah, cuando vio esto, también otorgó a ellos bendiciones mundanales también. Pues esto es muy importante. Allah dice que solamente un pueblo puede crecer, un pueblo espiritual, un pueblo religioso, cuando tienen un cambio o cuando muestran un cambio interno. Pues también para nosotros la lección es esto: si queremos ver la comunidad islámica crecer en todos los aspectos, Allah dice que primero nosotros tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, cambiar lo interior, lograr una purificación interior, y cuando hacemos esto y merecemos más responsabilidad y podemos ayudar a más personas, Allah también nos va a otorgar esto. Sabed, Allah es quien todo lo oye, el omnisciente. En este caso, Allah oye las peticiones y las plegarias de las personas que están pidiendo lo mejor en este mundo y en el más allá. Y Él es el omnisciente. Allah sabe la condición de cada persona verdaderamente y también sabe cómo cambiar las cosas para el bien de las personas que están haciendo este cambio en sus vidas para Allah. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. Su ejemplo es como el del pueblo del faraón y los que los presidieron. Rechazaron los signos de su Señor, por lo que los destruimos por sus pecados, y ahogamos a las gentes del faraón, porque todos eran transgresores. Allah enfatiza de nuevo la historia de Moisés, porque parece algo increíble, ¿no? Estamos hablando de por tener una purificación interna, vamos a empezar cambios en la vida alrededor de nosotros, que no es relacionado con nosotros. Eso es muy interesante, ¿no? Los budistas, cuando es una filosofía, pero ellos hablan acerca del cambio interior. Tu perspectiva, el mundo no va a cambiar, pero tu perspectiva va a cambiar. Allah aquí está diciendo algo diferente, que tu perspectiva va a cambiar por esta purificación, pero Allah va a llevar a cabo un cambio en las personas o en el mundo alrededor de ti. Pues Allah dice que esto no es imposible. Allah puede hacer esto. Y lo mismo hizo en la historia con Moisés. Cuando Allah destruyó el ejército de Faraón, no era algo pequeño, era algo enorme. No estamos hablando de un estado, de un gobierno, de personas que tenían toda la autoridad para otorgar vida o quitarlo o subyugar un pueblo entero. Y Allah los destruyó por haber perseguido a los creyentes y dio esta autoridad a un pueblo que eran esclavos para cientos de años. Pues después de salir de Egipto, los israelitas recibieron, ellos se volvieron en los gobernantes. Pues Allah dice que lo mismo va a ocurrir ahora con los musulmanes y así sucedió. Pues no es algo imposible para Allah, sino que hay que creer y tener confianza en Él. Inna sharra ad-dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. En verdad, ante Allah, las peores de las criaturas son los ingratos y no creerán. Kafaru es una palabra que también significa la incredulidad. Pues puede ser las criaturas que son ingratos o las peores de las criaturas son los que no creen o que no son creyentes. Y después Allah dice, y no creerán en el futuro ni eso. Pues Allah dice que los peores de las criaturas son esas personas. Después lo explica también que qué es un incrédulo. Pero bueno, Allah dice que los animales son mejor de esas personas ante Allah. ¿Y por qué?
porque los animales no tienen la capacidad de pensar ni elegir entre lo bueno y lo malo. Ellos tienen sus instintos, pero no pueden aprender, no pueden ver los signos de Dios y hacer un cambio en su interno. Esto es únicamente para el ser humano. Él tiene esta capacidad. Pero cuando el ser humano rechaza esta bendición del parte de Allah, elige el mundo y elige no ver los signos de Allah, esta persona se vuelve peor que los animales. Porque él tenía la oportunidad de acercarse a Allah donde los animales no tenían esa oportunidad ni capacidad. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Y Allah así describe que Allah está hablando acerca de qué tipo de incrédulo, qué tipo de no creyente. Aquellos con quienes cerraste un pacto, en cada ocasión rompen su pacto y no temen a Dios. Allah aquí está hablando acerca de una clase o un grupo de personas que no creen en Allah y ni tienen los modales normales, no son honestos. Cuando hacen un pacto, cuando dan su palabra, lo traicionan. Y habían traicionado a los musulmanes, digamos, en varias ocasiones. Y no temen a Dios. Sobre todo, sus acciones no reflejan el temor de Dios. Pues no están actuando en cualquier forma correcta. Y por lo tanto, Allah dice que esas personas son peor que los animales. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Por eso, si los apresas en la guerra, infunde con su derrota el temor en los que están tras ellos, para que sean advertidos. A veces este versículo se usa o se publica en contra del Islam y ellos dicen que mira, los musulmanes tienen versículos así en su Corán, pero como hemos visto, esto es dentro del contexto de una guerra justificada, defensiva, para defender las vidas inocentes. Y claro, el Islam es un camino correcto y una guía completa para la vida. Nos da enseñanzas acerca de cada aspecto de la sociedad y también la espiritualidad. En este caso, Allah está enseñando al pueblo de que en cuanto al militar, en cuanto al ejército, cómo deben de actuar. Que cuando hay una amenaza así al pueblo, a los inocentes, como el ejército justo, ¿no? Digamos, no terroristas, estamos hablando del ejército de un país o un estado. Ellos deben de combatir en tal manera que los demás sientan terror o miedo de acercarse de nuevo a ellos. Y esto es algo lo que ocurre con todos los ejércitos en el mundo, ¿no? Cada otro día los que siguen las noticias, ¿no? Saben que, por ejemplo, los países que tienen poder a veces envían un grupo de aviones cerca de otro país, ¿no? Y es como una amenaza, pero no es una guerra. O a veces envían barcos cerca de un país y es una amenaza. O es una manera de mostrar su poder. O ellos a veces en sus marchas militares, ¿no? Muestran las armas, lo que ellos tienen, para prevenir una guerra, para mostrar que nosotros tenemos estas armas y si alguien nos va a atacar, sabemos cómo usarlas también. Pues Allah dice que así no debe de ser una guerra, debemos evitar las guerras, pero si hay una guerra, deben de infundir lo que es el terror con tu valor, siendo guerreros sin miedo, con mucha valentía en el campo, para que no regresen, para que la guerra no dura más de lo que es totalmente necesario. Es decir, que después de la primera batalla, que ellos dejan las armas y dicen que queremos paz. Y así es el propósito, ¿no? Las guerras no deben de durar para años y años, sino que se debe de acabar con la violencia lo más pronto posible, para que sean advertidos. Es decir, para que se dan cuenta de que la guerra no es el propósito, es algo destructivo y que es mejor hablar y tener paz. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Y si temes la traición de un pueblo, devuélvele su pacto con equidad.
En verdad, Allah no ama a los traidores. Y aquí, Allah otra vez nos muestra lo que es la justicia. Allah dice que no es lícito traicionar cualquier grupo, aunque hay una guerra, aunque hay una amenaza, no se puede traicionar cualquier pacto. Pues Allah dice, y si temes la traición de un pueblo, ellos están amenazando, ellos están diciendo cosas, están haciendo cosas, pero hay un pacto de paz entre ustedes dos, ustedes no tienen el derecho de romper el pacto. Si ellos lo rompen, devuélveles su pacto con equidad, pues deben de declarar que ya este pacto ya no es válido. Y después de eso ustedes pueden lo que es tener una guerra, pero digamos, todo debe de ser abierto, no debe de ser cualquier tipo de traición. Y eso es muy importante porque hoy en día se sabe, ¿no?, que qué pasa con estos pactos internacionales o los pactos entre diferentes países. Cada país hoy en día está traicionando sus pactos, ¿no?, está atacando unos a otros. Tal vez muchos no saben que antes de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos bombardeó con armas nucleares a Japón, antes de que Japón atacó a los Estados Unidos, ellos enviaron o hicieron un pacto de paz con Estados Unidos. Estamos hablando de unos días o semanas antes del ataque sobre Pearl Harbor, ¿no? Y esto es lo que ellos traicionó completamente. Y esto no es solo una vez. Vemos esto en los países grandes, en muchos países, en muchos diferentes lados. Hay una carencia de lo que es la justicia en general. Pues aquí Allah dice que esto no es lícito. Aunque hay una guerra, hay que respetar lo que es la justicia y el honor, digamos, ¿no?, en los pactos. En verdad, Allah no ama a los traidores, pues el propósito siempre es acercarse a Allah y por lo tanto un musulmán nunca debe de traicionar a otra persona y debe de cumplir con su palabra.